Bueno, recién empezamos la conversación con Alejandra porque pasó todo el día en un seminario de Aikido y me estaba hablando de una maestra japonesa de séptimo Dan, que es obviamente muy elevado en Aikido, y que los ejercicios de precalentamientos tenían mucho que ver con yoga. Entonces, uno de los temas era cómo el yoga te equilibra, mientras que las artes marciales, por lo menos el aikido, donde te caes un montón, pueden llegar a causar ciertos desequilibrios en el cuerpo que no son fáciles de recuperar sin Claro, una práctica adecuada. o por lo menos, digamos, la gente que tiene ya sus propios desequilibrios corporales, a lo mejor en una práctica tan aeróbica como es la del aikido, puede profundizarlo, ¿no? Si es que no se preocupa por alinearlos. Ujú. Sí. Bueno, como somos por ahora solo nosotras, les propongo que cada una diga un poquito qué tipo, porque como acá tenemos a Cris que hace mucho Qigong, María Elena que es profe de yoga, etcétera, etcétera, cada una cuente un poquito am, qué tipo de práctica tiene en su propia existencia y después hablamos de cómo podemos transmitir cosas útiles a la gente que viene para las sesiones de Shiatsu. ¿Querés empezar vos, Ale, ya que estabas hablando vos? Bueno, hola a las 4. A las 4 Hola, están. hola. Bueno, en mi opinión personal y en mi experiencia personal, yo soy instructora de yoga y también soy masajista. Eh, y en mi experiencia personal, siempre me parece importante eh, hacer dos enfoques. Uno, el enfoque del elemento de cada persona, porque el elemento un poco nos va a decir qué tipo de ámbito deportivo o qué tipo de disciplina debe hacer cada persona. Por ejemplo, para dar un ejemplo fácil, si viene alguien con insomnio y es muy fueguino, bueno, a lo mejor esa persona sería bueno mandarla a hacer algo muy aeróbico, como, como qué sé yo, donde pueda hacer mucha descarga, un arte marcial, donde pueda hacer mucha descarga, ¿no? Después, si hay alguien que es muy acelerado, también se lo puede desacelerar con un poquito de yoga, también, ¿no? O con un poquito de tai chi, en fin. Eso se va viendo según el elemento. Pero lo que yo pregunto primero, siempre a cualquier paciente es, ¿qué te gusta hacer? Porque el que te gusta hacer va a implicar que no abandone lo que haga y siempre poner el acento en, no importa de qué nivel social, económico venga la persona, da igual, el que se queda sin movimiento se queda sin vida. Esa es mi concepción de ahora, ¿no? A mis 60 años. El que se queda sin movimiento se queda sin vida. Entonces, algo hay que hacer. Busquemos qué, ¿sí? ¿Te gusta bailar? ¿No te gusta ir al gimnasio? Haz lo que quieras, pero algo tenés que hacer, porque si no, la rigidez te va a matar. Sí, la rigidez es todo el inicio de cualquier enfermedad. Eh, bueno, acá corto para que puedan seguir las otras. Me parece que es un buen hilo ya, ¿no? Súper, muchas gracias. María Elena, ¿querés seguir vos? Oh, ok. Bueno, yo comparto lo que dice Alejandra. Eh, en realidad, como ella dice, no hay que dejar de moverse. Esa es una realidad máxima, le digo yo, ¿no? Yo ahora ya voy ya para mis 74 años Ah, estás y, bárbaro. y no, en realidad, hoy por hoy, comparto totalmente lo que ella dice. No hay que dejar de moverse.
Yo, por ejemplo, sé que hay cosas, que esto me está pasando hace como 2 o 3 años, que hay cosas que me doy cuenta que no puedo hacer porque, bueno, no, yo, si, suponete, si yo voy a tomar una clase de yoga, a veces no puedo seguir el ritmo, pero eso no quiere decir que yo no lo pueda hacer, Claro, porque yo lo hago en mi clase personal y respeto mis tiempos y me tomo el tiempo y logro hacer todo, lo hago todo. Por eso yo considero que la clase personal es lo más importante que uno pueda tener, porque es donde uno se puede conectar con su propio cuerpo. Eso lo digo, no sé, desde mi experiencia, ¿no? En realidad. Y yo también tengo el tema, como tú decías, Alejandra, de una lordosis. No, perdón, lordosis no, escoliosis. claro. Tengo escoliosis, pero ya de años. Y cuando yo no hago algo, lo empiezo a sentir enseguida. Y yo ya sé qué es eso, que es mi, mi escoliosis, ¿entiendes? Yo ya sé qué es eso. Y cuando lo empiezo a trabajar, es como que ya se me empieza a aliviar el tema. Yo por hoy lo que a mí me gusta mucho es bailar, por ejemplo. Yo bailo sola, pero cuando bailo se me pasan todos los dolores que pueda tener. Entonces, yo a todo el mundo le digo, bailen, pero no es que tienen que saberse un paso ni nada. Bailen, deja que el cuerpo se mueva solo, déjate llevar. Bueno, esto no sé, capaz que yo lo digo porque yo lo siento de esa manera, ¿no? Yo bailo y yo siento toda esa movilización y realmente se me pasan todos los dolores se me pasan, ¿eh? Y pero comparto totalmente eso. No hay que dejar de hacer, no hay que dejar de moverse, porque ahí donde te mueves, como tú dices, chao, está listo. No hay que dejar de Exacto. mover. Y la verdad que el yoga no sé, realmente para que lo pueda entender, realmente todos los beneficios que tiene, lo tiene que practicar, porque a veces uno le dice hacia gente, pero hay personas que toman conciencia y empiezan a notar los cambios cuando empiezan a practicar. Pero a veces explicarle a una persona que nunca tomó una clase es muy difícil. Yo me acuerdo en mis comienzos, la profesora que tenía, cuando venía alguien que decía, quiero mirar la clase, ¿puede? Le decía que no, participar de la clase. Porque no es lo mismo mirar que estar tomando la clase. Ella nunca dejaba a nadie que mire, porque hay gente que quería mirar nomás, ¿viste? Acá no se mira, se viene a practicar. Pero la Sí, verdad, el yoga en muchos aspectos, bueno, será que yo lo amo, el yoga, realmente lo amo. Lo amo porque realmente sé que es una herramienta valiosa. Como otras, digamos, como otras artes, ¿no? Yo lo hablo desde el yoga, por ejemplo. Pero no hay, como tú dices, Alejandra, no hay que dejar de moverse. No. sí. Eso es Mientras condenar, ¿no? estamos, Dejar de mientras mover estamos, es condenarse. claro, mientras estamos vivas, tenemos que movernos. Y movernos con conciencia. Claro. Esta parte también es importante, creo, sí. Sí, totalmente. No es hacer cualquier movimiento, Sí, moverte con conciencia y eso. observarte. Yo, por Mm. ejemplo, estoy trabajando duro con una zona que tengo que, lamentablemente, que voy a mi fisioterapeuta, voy ahí y realmente no me funciona nada acá. Y entonces yo trato de trabajarlo yo. Yo, por ejemplo, a los lados de mis vértebras lumbales, siento rigidez en ese pedacito de músculos. Y yo me estiro, voy hasta abajo, me estiro, y yo lo hago todo. Pero no entiendo por qué siento eso. De repente yo me pongo a masajear o salgo a andar en bicicleta y todo. Yo me doy cuenta cuando salgo a andar en bicicleta, eso se me pasa. Se ve por el mismo movimiento, porque cuando estás andando en bicicleta estás moviendo toda esa zona. Y yo me doy cuenta que se me pasa y digo, pero ¿y por qué después me vuelve? ¿Entendés? Entonces, bueno, estoy investigando eso en mí. A ver qué Muy, pasa. sí.
Sí, Ok. tené en cuenta que las lumbares siempre estén para adentro, por ejemplo, ¿sí? En cualquier ejercicio, eso es fundamental. ¿Sí? Las lumbares no pueden perder su curvatura. Por eso soy yo media hincha quinotos cuando que digo, ¡hey, cuidado con los terapeutas que están con las lumbares para afuera! Y eso es mortal, ¿sí? Siempre eh, siempre hay que fijarse que la cola esté para afuera, hay que estar con el culo afuera. El culo afuera y el pecho abierto son las condiciones sine qua non. Sí, Entonces, a eso veces es estamos en la verdad, visita, Esto es Alejandra. muy español, porque en Argentina se dice la cola. El culo hola, afuera es estoy en ay, España, el español. Culo es culo, muy ibérico. es el culo, Sí. chicas. Bueno, Sí, en si le España pasamos dice, la palabra a Cris, ¿les parece? sí, 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 primero gracias. quiero saber si me escuchan porque estoy usando unos auriculares que hace muchos años que uso y que no uso y que no sé si funcionan. Sí, te ¿Están Perfecto. escuchamos. escuchando? Te Sí. escuchan. Buenísimo, bárbaro. Eh, sí, bueno, ahí hubo una con un concepto del culo afuera y el pecho adelante que para el chikun más o menos. Bueno, yo practico chikun hace mucho tiempo y tai chi, también hice kung fu muchos años, eh, siempre por el lado de los chinos. Y lo que coincido, sí, por supuesto, es que el movimiento es fundamental. Siempre que aparece la quietud, el estancamiento, aparece el dolor, aparecen los bloqueos, bueno, medicina china, ¿no? Estancamiento, enfermedad. Eh, y el movimiento, además, consciente, porque también respiramos todo el tiempo y hay algo que no hacemos, que es tener conciencia de esa respiración. En general, eh, cuando viene sobre todo gente nueva a las clases, están todo el tiempo respirando, obviamente, pero bueno, lo que empiezan a tener es conciencia de esa respiración y de cómo el guiar la respiración con el movimiento, de cómo empezar a visualizarse de determinada manera modifica la estructura. No, no es solamente una cuestión de hacer, sino también de visualizarse haciendo. Entonces, no, lo que decía con respecto a esto del culo afuera y el pecho adelante, em, las primeras formaciones, lo primero que yo hice fue danza, y entre ellas danza clásica, ¿no? Entonces, donde lo que se tiende es a rectificar la columna. Ah, Pues mira, eso yo lo vi, también noté que cierta línea de Qigong también tiende a replegar el mentón para abrir la zona cervical y bascular la pelvis para abrir la zona lumbar. Si vos no controlas eso, pasa lo que decía Alejandra, que quedan las lumbares hacia afuera, y esa también es otra forma de rectificar. Entonces, bueno, buscando corrientes, ¿no? De formas de enseñar más que nada. Me parece que lo mejor es permitir que siempre haya movimiento en la columna, porque si vos hablas de abrir, tendés a rigidizar, a dejar quieto. Entonces está bueno siempre hablar de movimiento y de que en todo caso durante la práctica la columna se abra, no que se rectifique, y que siempre tenga la posibilidad de moverse en todas sus posibilidades. claro, sí. La Entonces, flexibilidad. Vos hablás de la exactamente, y flexibilidad. respetando, y de empezar a percibir cuál es la posibilidad de cada una, porque también pasa eso, ¿no? Hay lumbares eh, hipermarcadas que ahí tenés la cola afuera y sin embargo es lo que trae dolor. La Entonces, bueno, lordosis. abrir eso, empezar a pensar en toda la cadena posterior, eso en algunos casos. En mi caso, a mí me pedís que bascule para adelante y es donde me duele porque tengo rectificada la columna, que también por eso aparecen los dolores cervicales, por la rectificación cervical. Entonces me parece que siempre partir de lo que trae la gente. Y bueno, en cuanto a pacientes, o mejor dicho, receptores, me parece que es igual. Hay que
observar, bueno, lo que hacemos nosotras cuando vamos a tocar, primero observar, ver qué posibilidades hay y ahí, a partir de ahí, trabajar con las maniobras, siempre en movimiento. Aunque parece que haya quietud, no es como otro de los principios de la práctica del Qigong. Parece que es dinámico, que todo el tiempo está moviendo, pero hay algo que tiende a la quietud, que es la idea de que la mente esté como un lago eh, sin viento. Por otro lado, cuando hacemos posturas estáticas, hay un movimiento interno, que es la circulación del chi, la respiración y los mínimos ajustes que se van haciendo en cada posición del cuerpo. Entonces, como trabajar con eso todo el tiempo, ¿no? Con el yin y el yang permanentemente. Sí, Y, por supuesto siempre recomiendo también actividad y búsqueda, porque es muy personal. Yo probé hacer otras actividades que no sean Qigong y artes marciales chinas, y algunas me interesan, otras no, claro, siento que no claro, van, tiene que mientras no tiene que entrar. ser feliz también el movimiento. Sí, sí, tiene que entrarte, tiene que ir de algún lado, tiene que engancharte, hacerte el clic, ¿no? Sí, Que no ahora tiene que ser Alejandra, una... volviendo a lo que dijiste al comienzo con los elementos, hay personas que probablemente seamos todos nosotros los que estamos aquí, que nos gusta el movimiento y que nos parece natural buscarlo. Pero existe una parte de la población, y conocemos todas personas así, que no encuentran una disciplina que les atraiga, que sea que implique el cuerpo. O sea, que nada de lo corporal les llama la atención y lo hacen tipo castigo porque hay que hacerlo. Y entonces la primera Exacto, premisa que era hacer lo que te gusta, a veces es súper difícil de aplicar porque realmente hay personas que son muy mentales y que les cuesta. Ahora, quizás con la danza, como decía María Elena, móvete libremente, etcétera, podemos enganchar a ese tipo de persona, pero les cuesta la regularidad. O sea, son personas que pueden hacer una clase una vez, dicen, ah, qué lindo el yoga y nunca más fui. Tengo amigas claro, así, tengo personas en mi familia que son así, y a los que nos gusta el movimiento no lo podemos ni entender porque justamente nos ponemos bien moviéndonos. Pero existen personas así. Entonces tenemos que pensar sí, también cómo, qué mensaje podemos pasar a ese tipo de personas para que encuentren la manera de equilibrarse, porque como decían muy bien, sin movimiento en un momento va a haber, por supuesto, unas consecuencias muy caras, muy altas. Por otra parte, está también el otro ejemplo, que es la persona hiper, súper exigente al nivel deporte y que se está matando todo el tiempo, especialmente las personas que están en asuntos más competitivos o que están muy pendientes de su apariencia física, haciendo mucha cosa de musculación. Normalmente es cuando uno es más joven, ¿no? Que le pasa eso. Pero, en fin, hay personas que se pasan. Yo tengo, por ejemplo, el herrador de mis caballos, que viene acá una vez cada 2 o 3 meses. Está todo el tiempo haciendo actividades muy fuertes, tiene, no sé, 50 años, y le duele todo, claro, porque está siempre haciendo como maratones increíbles o de estas cosas tipo triatlón y corriendo. Y uno tiene ganas de decirle, ¿por qué no haces una cosa un poquito más tranquila? También quiero, porque es más acorde a la edad, bajar un poco. claro, es Sí, porque exactamente el también tono está opuesto. esto de querer mantener la actividad que nos hizo feliz a los 30, 40, mantenerla a los 50, a los 60, Sí, no siempre es lo y o más te rompes, adecuado. Mm, claro, generalmente es donde más te rompes después de eso. sí, sí. Lo vi mucho con Uno tiene alumnos masculinos en Argentina con el fútbol. Los que claro, pretendían seguir jugando como jugaban cuando tenían 20 y tenían ya más de 40, siempre tenían alguna lesión. siempre. Sí, Mm. bueno, yo haciendo Kung Fu tenía compañeros que estaban cumpliendo los 60 y eran los menos, ¿no? Y seguían, y bueno, hace un par de meses fui a visitar a uno con la cadera rota, que lo tuvieron que operar, porque yo recuerdo la última época, cuando él entrenaba, que entrenábamos juntos, que trotaba y rengueaba, bueno, trotaba igual,
y Mm, rengueaba. Y estaba empezando a tener problemas de cadera y él no se daba cuenta. Y Claro. también salía de una actividad y se metía en otra. Para él lo más tranquilo que hacía era ir a las clases de pilates que daba su novia. Pero bueno, no paraba, no dejaba de hacer un esfuerzo. mm. Eh, A ver, como entró Facundo, le damos la palabra a él, que no dijiste nada qué todavía. bien. Ay, qué bueno, un hombre en el grupo. Hola a todos. Hola. Hola, Eh, hola. no, se me ocurren muchas cosas en cuanto a eso de la musculación y todo. El concepto de que los músculos se ponen muy yang cuando se ponen muy rígidos de mucha actividad física y la complementación con algo más de elongación y que estire. Yo siento que mucha gente que hace cosas muy físicas, acá hay un grupo que hace jiu-jitsu, por ejemplo, en la isla, y terminan todos viniendo al final igual, como que se concentran mucho en la parte más activa y después la parte de relajación no la hacen. Entonces se va haciendo como un build-up, se va como concentrando esa tensión y la energía empieza a circular menos y bueno, y ahí es donde vienen las lesiones después. Entonces cuesta mucho integrarles eso. Así el cuerpo cuando uno es más joven tiene más capacidad de regeneración eh, porque está menos intoxicado por un montón de cosas. No sé, porque también hemos visto maestros de 90 años que siguen haciendo todas esas cosas y en otros contextos o son leyendas ya a esta altura del partido. Eh, pero creo que tiene que ver con toda la cualidad del estilo de vida que implica la alimentación, que implica la conducta de hacerlo cotidianamente y sabiendo esto, de que tienen que nivelar hacia el centro. Entonces yo encuentro que mucha gente que, por las dos polaridades, lo que hablaban, los que están muy metidos con la actividad física y lo encontraron como un mecanismo de válvula de escape, un estilo de vida, algo que los hace felices y que se polarizan mucho a lo muy fuerte y no nivelan para este lado, y los otros que estaban diciendo, que son los que les cuesta conectarse con la actividad, que están muy para el otro lado, de hecho, y tienden a estar muy en la cabeza y todo también muy producto de lo dominante de nuestros tiempos, espacio, de nuestra sociedad, ¿no? Que se tiende a ir muy a la cabeza. Y particularmente ahora creo que más con esto que está viniendo de la tecnología y los teléfonos, hay mucho entumecimiento desde ese lugar. Yo lo siento en mí cuando me desbalanceo un poco y es muy sutil, o sea, sabiendo y teniendo el registro en el cuerpo de cuando uno hace las cosas, el yoga, qigong, la actividad que sea, a mí me conectan todas esas, está buenísimo tener un abanico amplio. Creo que es un estado de conciencia y una vez que lo tenés el estado de conciencia, es más fácil volver ahí, aunque se pierde. Entonces, a veces introducir a alguien a una de estas técnicas, empezás y te duele todo, no te sale, vos ves al que está adelante que parece un yogi y vos estás todo entumecido y esto no es para mí, pero todavía en ese momento de esa rigidez no está esa sensación. Y entonces esa paciencia y la no inmediatez a veces de sentir los beneficios de estas técnicas hace que mucha gente no vaya, pero también eso, sumado a la velocidad de la vida, yo sabiendo estas técnicas, viviendo en una isla en el medio del Pacífico, a veces me dejo llevar por la dinámica diaria y me termino alejando de esas prácticas y el cuerpo se resiente. Entonces puedo entender la complejidad tanto de los que se polarizan hacia un lado hacia el otro y, y por qué es tan importante encontrar ese espacio donde se conecta uno con esa fluidez en la energía. Y ahí ojalá uno hace el círculo virtuoso y entra ahí y la práctica se vuelve más cotidiana. Nada, eso sí, se entendió un poco lo, Sí, lo que puedo quisiera, ver. quisiera sumar un poco lo que decía Facundo, esto de
perseverar y de saber que lo de las expectativas. ¿No? Ahora, no sé, seguramente a muchas les ha aparecido publicidades de desafío Chikun, 7 días, ¿no? Y los músculos y el parecer más joven, etcétera. Cuando viene gente contando eso, lo primero que hay que hacer es aclarar que esto es mentira, que es algo que se desarrolló por otras cuestiones y que el cuerpo tiene sus tiempos, que un día hacemos un avance de 5 pasos y al día siguiente estamos otra vez para atrás, que no estamos todo el tiempo igual, o sea, como es todo son prácticas que encierran no solamente lo físico, entonces está bueno porque entonces podemos playarnos un poco con otras cuestiones más mentales, emocionales. Me parece que eso está bueno. Y entonces capaz que ahí la gente entiende que no todos tienen que llegar a lo mismo, no siempre voy a llegar al mismo lugar, como que el camino va a ser zigzagueante y marcha atrás, marcha adelante. Sí, por eso digo, lamentablemente está ese concepto de las metas y que sean rápidas y que si haces esto durante los desafíos de 20 días y lo haces 5 minutos todos los días, a los 20 días tenés toda la tortuga marcada eh, y lo otro, lamentablemente lo que pasa es que la gente termina entrando más profundamente en estas técnicas cuando ya están sufriendo algún dolor. Entonces, no lo hacen como algo, o no lo hacemos muchas veces como algo de mantenernos o que sea virtuoso o que nos mantenga en un estado más virtuoso del ser, sino que llegan a introducirse en cualquiera de estas técnicas una vez que algo los imposibilitó. Y quizás por ese dolor o ese contraste terminan encontrando con más paciencia esos espacios donde decís, ahora entiendo por qué esto funciona y ahí, bueno, es una práctica infinita donde buscar cada vez más profundidad en esos estados de conciencia, en sostener los asanas o los katas de Kigono. Pero bueno, es como que toda la información y las cosas para ser iluminado y un Buda están ahí, pero hay que hacerlas. Eso es lo difícil. Y buscar la voluntad y el espacio en lo cotidiano y caminar el camino. Pero bueno. A mí me parece también importante que haya una cierta variedad, porque lo que noto, por ejemplo, cuando atiendo a profesores de yoga que practican el mismo estilo desde hace 30 años, suponete, que también hay una cierta rigidez que no es quizás física porque han trabajado mucho las articulaciones, sino más bien una rigidez a otro nivel. Y es curioso porque hay personas cuyo cuerpo es más rígido, pero que son más receptivas. O sea, como si el hecho de ser excelente en una disciplina a la cual te dedicas, y especialmente cuando son disciplinas solitarias como el yoga, también en lugar de abrir a la persona, en algún punto la cierra. Entonces, yo estoy muy a favor de probar también otras cosas, o sea, de no dedicarse a hacer solo siempre exactamente la misma práctica, por más que sienta que esa es la práctica que mejor me hace, de vez en cuando exponerme a hacer otra que sea diferente o alternar una y otra. Yo hace unos años que ahora vengo de ahí, justo esta tarde, doy un tipo de danza que se llama danza primal, que no tiene nada que ver con saber danzar, sino que es bastante como de poder sacar, está basada en una idea de los diferentes chakras y para cada chakra elegimos ciertas músicas y proponemos algo que tenga que ver con sacar también la parte emocional. Y ahí se hace también mucho el hecho de ser un grupo, como que potencia un montón lo que está ocurriendo en el momento. Hay algo muy físico porque vivís en tu cuerpo y estás como usando tu cuerpo y no tu cabeza para expresarte. Y también hay algo de lo inmaterial, o sea, porque muchas veces como que separamos demasiado cuerpo y no cuerpo. Y de repente es como decir, ok, todo está unido. Entonces estoy trabajando emociones, cuerpo y la parte espiritual también a la vez. Y bueno, para mí esto es una práctica que
complementa mucho todo lo otro que hago. Lo otro que hago sería yoga regularmente, tai chi irregularmente y de vez en cuando, y caminar, trabajar en la huerta, pasear a caballo, cocinar, limpiar la casa, porque al final todo es movimiento. Hasta si uno hace una cosa tan banal como limpiar su casa con una cierta conciencia, puedes transformarlo también en un ejercicio que sea, además de útil para la casa, útil para uno. Mientras que si lo hago de cualquier manera, además puteando porque no me gusta limpiar, no me va a ayudar en nada. No sé si han notado también ese tipo de matices. Sí, me parece que, bueno, lo de hacer cualquier cosa que haga uno a conciencia es lo que hace que sea una actividad más completa, aún limpiar la casa, ¿no? Tener la postura y vivir eso como un cuidado personal también. Eh, sí, lo de probar distintas actividades me parece que también es fundamental porque además que una actividad enriquece la otra. Mm, tal cual, tal cual. Eh, ¿Puedo decir algo? Bueno, yo lo que quería comentarles que esto que decía Valerie recién, ¿no? De cuando uno hace las cosas de la casa, este, hacer las cosas con conciencia, no enojándose, como ella dice. Y es verdad, yo lo hago eso. Lo hago todo el tiempo. Cualquier cosa que estoy haciendo, estoy atenta a todos los movimientos que hago, cómo los hago. Y o sea que todo lo que es movimiento, todo lo hago con conciencia. O sea, no sé si es ya la costumbre vamos a decir, si estoy haciendo las cosas de la casa, observo cómo me muevo o hago los movimientos que puedo hacer con las piernas, los brazos. Por ejemplo, si estoy limpiando los vidrios de mi ventana, observo cómo los limpio, el movimiento de los brazos. eh, Todo lo que hago, lo hago así en la casa. O sea, que no, yo siempre digo, el que pone excusas para moverse son excusas, todas, porque movernos nos podemos mover en cualquier momento, hasta haciendo las cosas en la casa. Yo puedo hablar un poquito. Eh, a mí mm, me parece que todo lo que se hace con alegría es fantástico. Ahí es donde entra la cabeza, ¿no? Donde entra el cerebro. Vivir en una casa limpia es algo muy bonito, ¿no? Y en la medida de las posibilidades, sin entrar en la obsesividad tampoco, eso está muy bien, pero tiene que ver con cierta disciplina, con cierta autodisciplina. Eh, Esto de cualquier tipo de disciplina que sea evolutiva, a mí me parece que es fundamental para la práctica, para las personas, porque las personas sienten que mejoran. No importa si mejoran un poquito, si no mejoran. Yo cuando empecé acá a dar clases de yoga, tuve el prejuicio de pensar que a lo mejor si me venía una persona rígida, hoy me iba a cagar la clase, ¿no? Era como, como mejor que me vinieran blanditos a la clase de yoga. Y no fue así, no fue así, porque muchos rígidos, que creo que algo de eso dijiste vos recién, Valerie, muchos rígidos ponían tanta voluntad con tan pocos recursos que realmente era muchísimo más valorable que el que tenía muchos recursos y no se esforzaba tanto, ¿no? Eh, Así que yo creo que todo lo que tenga una condición evolutiva eh, hace que las personas sientan que avanzan. Y cuando las personas sienten que avanzan y no retroceden,
esa es una buena forma de engancharlas, ¿sí? No importa, no importa con qué recursos cuenten, porque hay gente que viene con terribles problemas. Yo tengo un alumno que apenas puede mover una rodilla, sin embargo pone tanto empeño que avanza, avanza. Y a lo mejor la que es bailarina siempre está en el mismo lugar, ¿sí? Este, entonces, me parece muy bien que seamos disciplinados. Yo de todas maneras veo que acá eh, yo tengo más de 60 y a los que no tienen tanto, les voy a decir que cuando uno pasa la barrera de los 60 es donde realmente empieza a preocuparse por su estado físico, por su estado mental, por cómo come, por qué es lo que le preocupa en la vida, qué es lo importante, qué es lo no importante. No sé, es un portal mágico los 60. Pero uno ya sabe que está más cerca de otras cosas y ahí comienza el verdadero cuidado, ¿sí? Mm. Bueno, no quiero acaparar. Acerca de esto, Alejandra, yo tengo en mis clases de yoga una señora que tiene 82, que también viene a mis danzas. Y más que avanzar, lo que a ella le da mucho placer es que no retrocede, o sea, no pierde capacidades, que cuando tenés más de 80, que debe ser otro portal mágico, que todavía no hemos llegado, pero ahí está, hay un momento que lo que importa es no perder. Entonces ella termina la clase diciendo, pude hacer casi todo, y está como, wow. Y esto le da como una sensación, sí, de no estar perdiendo sus capacidades. Y cuando viene a la danza, yo siempre pongo una silla para ella porque le cuesta un poco estar en el suelo. Y hay momentos de la danza donde se sienta en la silla y danza con los ojos cerrados, como imaginándose los movimientos, porque se cansa Ah, obviamente más que la gente más joven. Entonces, siempre hay como forma de adaptar, y en su caso es una persona muy dinámica, pero que también tiene como muy claro qué es lo que tiene que hacer para mantenerse viva. Y pienso que no pasa solo por lo físico, porque también veo esas personas que tratan su cuerpo como si fuera una especie de animal doméstico, como tengo que ir a pasear a mi cuerpo, le tengo que hacer tal cosa. Y en realidad es esto que dijiste antes de la alegría. Si uno hace las cosas que hace con alegría y con integridad, todo está bien, como que todo es valioso. Después están otros portales, ¿no? El de los 90, que es la edad de mi padre, es otra historia. Ya obviamente se cansa más. Entonces, en el caso de una persona muy activa como él, la cuestión es aceptar que está más cansado porque es lo que obviamente le pasa a una persona de 90 y agradecer que no se cansó antes, porque sigue caminando como una especie de autómata. Lo pones ahí, le dices, camina, y empieza a caminar así y después dice, ah, estoy cansado, ya, bien, me alegro que te hayas dado cuenta. Claro, bueno, tendrá que ir a otro ritmo, a lo mejor tiene que salir a caminar un ratito, 20 minutos y volver. Hay que ir encontrándole la vuelta, supongo yo, ¿no? Sí, Eh, pero Que haga pero lo que quiera, si llegó a los 90 años, que haga lo que sí, quiera. claro, eso también, eso también. Sí, eso Pero también yo veo. creo que el umbral que mencionaste de los 60, por supuesto, existe, pero para cada uno es muy individual. Puede ser los 50, puede ser los 60, puede ser los 40, o puede ser ninguna edad redonda, que simplemente uno dice, ah, ok. Yo la verdad cuando empecé a estudiar Shiatsu hace muchísimo tiempo, algo que dijo el famoso Ridolfi, que se acuerdan que leían este librito de él, dijo, lo interesante, o sea, en los que queremos hacer shiatsu tenemos que ser un poco egoísta. Egoísta en el sentido que nos tenemos que cuidar. Y cuidarse es para poder ponernos al servicio del otro. Y para mí era todo como una revelación, que parece ahora muy obvio, pero fue una revelación porque siempre había pensado en el cuidarse como algo para lucir la apariencia, para estar bien, para estar
estar bonita, para bla, bla, bla. Y de repente era no. Tengo el deber de cuidarme porque lo único de lo cual dispongo si quiero seguir con esta profesión soy yo. Y esto es algo muy importante en nuestra profesión. O sea, no tenemos otro instrumento que no sea nosotros. Y así como un violinista tiene que cuidar muchísimo a su violín, nosotros tenemos que cuidar a este ser corporal, mental y emocional que somos si queremos estar al servicio de los demás. Eso es súper importante y creo que es un plus en nuestra profesión porque aprendemos mucho a cuidarnos justamente porque sabemos que si estamos mal no podemos seguir. Es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, a mí particularmente me molesta mucho cuando se me aparece un paciente de estos de musculatura, de los musculosos que hacen mucho peso y vienen con... Y me dan mucho trabajo, la verdad que me dan mucho trabajo, porque son impenetrables. Entonces, yo siento que no les puedo, que no llego a ellos, ¿no? Eh, Me da mucho disgusto eso. Yo ya cuando veo que vienen así con unos cuadros, así, ay, este no va a volver. Este no vuelve. Eh, y también uno muchas veces ve gente que es demasiado flácida y, y también uno aconseja, bueno, poner un poquito de peso para trabajar, ¿no? Porque la musculatura en definitiva también es muy importante para el movimiento. Entonces hay que conseguir ese sano equilibrio del tonismo muscular, ¿no? Eso también me parece importante y también buscar que no nos vayamos ni de un lado ni del otro, eh, y que siempre estemos tónicos. Sí, a mí me Bueno, parece que está bueno cuando te encontrás con pacientes o alumnas, alumnos que están muy polarizados en un estado o de hiperlaxitud o en el otro lado, como decías, alguien muy rígido porque viene de hacer fierros y te gustan los deportes que lo endurecen, siempre equilibrar, y bueno, sugerir el otro polo, como para que no deje de hacer una, sin dejar de hacer, ¿no? Porque también a veces decís, "Ah, no hagas más fierro, si le gusta, no, bueno, no se si me le hacen ocurre. fierro, sumale otra cosa. Eh, Me parece que sí, como que es la búsqueda del equilibrio todo el tiempo, esta cosa dinámica, yin y el yang todo el tiempo presente. Y también cuando viene una persona que no le gusta moverse, viene a recibir shiatsu, bueno, de alguna manera que entienda que esto que estoy haciendo es moviéndolo. Entonces, bueno, a partir de ahí puedo sugerir alguna cosa que haga en su casa o puedo invitarlo a que pruebe alguna clase. Y al revés lo mismo, porque hay gente que necesita que la toquen para tener un poco más de conciencia de lo que le estás hablando al dirigir una clase, entonces puedes invitarla a tocar. No sé, siempre eso, como tratando de buscar equilibrio. Yo puedo decir algo, perdón. Yo por momentos me ha pasado a mí de, de tener, digamos, a lo mejor o alumnos o pacientes que venían, como decías tú, con, digamos, con musculaturas y con un montón de inquietudes, vienen con un montón de inquietudes también, ¿no? Pero también creo que de alguna manera también está en nosotros cómo poder llegar a donde él no puede llegar. A veces es más la estructura mental que física. En algunos casos hay personas que a lo mejor vienen con tanta rigidez, pero su rigidez es más mental que física.
pero también está en nosotros en la medida que, por ejemplo, si vamos a trabajar su cuerpo, vamos a trabajar el cuerpo, ¿cómo podemos llegar? Y en la medida que uno va contactándose con el paciente, o de repente si alguno que está tomando su práctica de yoga, con cualquiera de las áreas, está en nosotros ver cómo podemos llegar, cómo lo vamos guiando. Y creo que hay un momento que tener esa pequeña sutileza de conexión, está bien, esta vuelta no pasa, pero algo se lleva a la persona que se va. A lo mejor no logró hacer, pero algo se lleva. Y si es como que nosotros tampoco nos tenemos que cerrar, este no, este o aquel sí, o elegir las personas. Las personas vienen y nos eligen a nosotros, de repente, como profesores o como guías para ayudarlos. Y si nosotros nos ponemos rígidos, como negando algunas cosas, de alguna manera, de una forma sutil, ya se lo estamos transmitiendo a ellos. Entonces nosotros nos tenemos que abrir para poder llegar a ellos, que ellos también se puedan abrir. A lo mejor no lo hacen en el momento, pero también se van a llevar esa pequeña sutileza de que algo pasó en ese momento, de que algo sucedió. A lo mejor tanto físico, mental, en ellos, emocional, como lo quieras llamar. Pero siempre hay algo, hay yo digo como una perlita que cae ahí y ahí empieza la movilización. Si la persona pudo captar eso, vuelve. Está en nosotros también, cómo nos acercamos a la persona que vamos a tener adelante. No sé, eso es una idea mía, ¿eh? Lo siento así. Sí, está muy bien lo que estás diciendo y a la vez puede ser que esta persona no vuelva, pero no quiere decir que no sirvió de nada. O sea, Claro. puede ser que esta semilla tarde años en germinar. Sí. A veces recibí mensajes de personas que han tomado apenas una sesión o que vinieron a una clase, a un seminario y después dejaron. Y pienso que no he llegado a realmente conectar con esa persona o no se pudo en ese momento abrir o yo no llegué a hacer este contacto. Y años después, esa persona cruza mi camino de nuevo o a través de otra persona escucho que sí, que algo pasó ahí. Entonces hay que confiar mucho también y creo que como terapeuta tenemos que confiar y profesores confiar en que lo que sembramos va a caer en el suelo fértil, pero quizás esta flor no va a florecer mañana, sino mucho más adelante, no sabemos. Y después, bueno, yo vuelvo a mi pregunta, que era la que hice al comienzo. ¿Qué podemos hacer con esas personas que no les gusta la actividad física? Porque realmente es súper difícil. La novia de mi papá, por ejemplo, es una persona que me ha preguntado qué puedo hacer y le he mostrado cosas, pero lo que más le gusta de todo lo que le muestro es meditar. O sea, pues es capaz de sentarse a meditar, no tiene problema con eso. Pero ni bien hay un movimiento corporal, va a encontrar una excusa para no sostener eso en el tiempo. Entonces, si lo hace como castigo, va a decir, ok, tengo que y lo va a hacer, pero no es la idea. Entonces, si alguien quiere compartir cómo hace cuando se encuentra con casos de personas que les cuesta tanto encontrar placer en lo físico, ¿cómo hacemos? ¿Puedo decir algo? Porque este, mm, yo pienso, ¿no? De que a veces depende, ¿no? Una vez alguien me dijo que hasta los 50 años, a veces las personas ya tienen una estructura que si llegó a los 50 y no cambió esa estructura es medio difícil que cambie, vamos a decir, porque ya hay una estructura. Pero tampoco es cuestión de limitarla, pero darle las posibilidades. Lo que pasa es que las personas cuando ya llega un momento que ellas no se abren a recibir, es medio difícil eso, porque
también tiene que estar la persona predispuesta a querer hacer el cambio. Yo, por ejemplo, a veces acá le doy un grupo de personas mayores, gente grande, y a veces les digo, pueden trabajar por ejemplo, en la silla o pueden trabajar en el piso. Y a veces les digo, está bueno que vayan al piso, porque muchas como que tienen miedo de ir al piso. Les digo, pero en el piso van a estar más seguras, porque del piso más del piso no se van. En el piso pueden hacer un montón de cosas, pero es como que le tienen miedo al piso. Entonces hacen en la silla, pero así mismo en la silla, ellas mismas se limitan a hacer cosas. Hacen, pero es como que como con miedo. Y no es que hacen movimientos bruscos, le digo, bueno, vamos a hacer esto. Y capaz que de repente hay unas que se sorprenden. Uy, pude hacer esto, uy, pude hacer aquello. Pero depende de cada uno. Si tenemos ya una mente, digamos, estructurada, es muy difícil que la persona se dé cuenta que puede hacer. Porque todo es cuestión de experiencia. Para lograr cosas hay que experimentar. Si no experimentamos, no vamos a avanzar, nos vamos a quedar ahí. La vida está hecha de experiencias. Y entonces tenemos que experimentar. Si no experimentás, te estás limitando. Y cuando nos limitamos, a veces las personas no toman esa conciencia, no podemos hacer mucho. Yo creo que más que sembrar semillas no podemos hacer, y como No. decís, Valerí, a veces vienen años después y germinó. Uno puede, quizás con el ejemplo, porque si está uno equilibrado de todo, está vibrando alto y eso genera curiosidad y atrae. Y después cada uno, yo lo que trato de hacer es buscar lo que te haga bien, digamos. Puede ser desde tejer hasta salir a correr y escalar una montaña, o sea, algo que te conecte con la alegría y que te mueva a hacer. Después ahí se va activando. Mi abuela nunca trabajó un montón siempre, pero nunca tuvo una práctica de nada, hasta que llegó más a su adultez, a su jubilación, y ahí con ciertos dolores que le aparecieron, fue a fisio, no sé qué, le enseñaron unos movimientos y tenía 90 y más de años y lo seguía haciendo todos los días. Entonces, un poco es eso, esa imagen de que el que tiene mucha energía y no siente los dolores abusa de su cuerpo, y el que está frágil y con dolores quizás aprende a cuidarlo por ese mismo impulso del malestar. Y una vez que aprendes a cuidarlo y tenés ese registro, y bueno, entonces es más fácil acceder a ese lugar. Por eso digo que es un lugar de conciencia, cómo se construye en cada individuo es un misterio y depende de infinitas cualidades y cuestiones que pasan en la vida de una persona. El tema un poco es eso, como decía Cris también. Creo que nuestro trabajo, si se quiere como terapeuta, es decir, bueno, yo te veo, mi percepción particular es que estás muy para este lado o muy para el otro lado, y te puedo nombrar estas herramientas que yo conozco que te pueden acercar. Fíjate cuál es la que más te gusta, para activar esa otra parte que quizás te nivela. Porque generalmente cuando acceden a nosotros es porque algo los está afectando y molestando. Entonces tienen la apertura de buscar cómo volver al bienestar. Entonces ahí escuchan un poco más y bueno, pero siempre va a depender de la otra persona que tenga la voluntad de hacerlo. Sí, sí. Tal cual. Sí, yo tengo algo con respecto a la pregunta que hizo Valerie, ¿no? Quizás la gente muy mayor, no sé qué edad tiene la novia de tu papá, a lo mejor tiene 76. es una piba. Es joven. Es una piba tu madrastra. Yo me acuerdo que tenía una paciente de más de 80, casi llegando a los 90, que cuando tejía con tanto entusiasmo, le gustaba tanto tejer,
que entraba como en estado de meditación cuando tejía. Esta mujer le encantaba tejer y lo hacía además eh, para una fundación, tejía acolchados, bufandas, ¿no? Y era la verdad que había que obligarla a hacer ejercicio. La hija le había comprado una bicicleta fija que ella de a poquito la usaba, pero lo que más amaba y la mantenía en un contacto, y tenías que ver cómo tejía además. Parecía como que tejía una máquina, pero no, era ella la que tejía, ¿no? Era como que tenía el don del tejido. Entonces, a lo mejor cuando uno pasa determinada edad, tiene que empezar a encontrar su don. Puede ser tocar el piano, puede ser, a lo mejor no, nosotros lo relacionamos mucho con moverse mucho, pero a lo mejor es mover ya un poco más la cabeza, ¿no? Tocar el piano, jugar al ajedrez, tejer. Digo eso en la gente muy mayor, ¿eh? Que a lo mejor es la que más cuesta moverla. Acá tengo otra que tiene más de 90 y que su afición, su gran parte del día ella se la pasa leyendo novelas, una gran lectora, ¿no? Entonces, pero bueno, yo la noto que a veces está aburrida y la lectura le ha traído malas posturas, es sifótica para colmo. Entonces, bueno, le dije a la hija, trata de ponerle Netflix, que empiece a mirar novelas para no aburrirse, porque ella, yo lo que siento cuando la atiendo, que hablamos mucho, yo creo que es más lo que hablamos que lo que le hago, es que está aburrida, simplemente, está aburrida, quiere un poquito de acción, Claro, ¿no? pero ahí sería más, que Netflix, sería encontrar un grupo de personas donde haga algo participativo, porque yo creo que mucho la vida social es lo que nos mantiene también vivos a cualquier edad. Sí, yo iba a agregar algo de eso porque eh, me parece que alguien nombró una alumna grande. Yo también tuve, ahora estoy teniendo una alumna de 80 y pico que también le pongo la silla. Ah, Valerí, en las clases de danza. También le pongo una silla y ella de repente se sienta, de repente se pone de pie y en algún momento, por ejemplo, en la última parte de la clase, que es cuando hacemos tai chi, en principio no lo hacía y se quedaba mirando. Y después en un momento me di cuenta que ya no estaba sentada, sino que estaba imitando los movimientos, las caminatas que nosotras estábamos haciendo. Y ella prácticamente hacía la mitad de la clase, la otra mitad era más de estar sentada mirando, pero lo que a ella le gustaba era esto de socializar, de venir a un par de horarios y estar socializando con gente, con mujeres en general más jóvenes, porque bueno, en promedio de entre 50 y 70. eh, y me parece que eso, que la socialización me parece que también es súper importante. Y que si no se quieren mover, yo creo que es esperar que la semilla germine, aunque sea a los 90 años, pero en algún momento tal vez germine, qué sé yo. Ponerse pesada con tenés que hacer algo, me parece que es contraproducente también. Sí, lo Sí. grupal es muy fundamental. Tengo una amiga que es profesora de yoga en Córdoba y ella tiene, no sé, tipo 66, 67 y tiene alumnas más grandes que ella y además de yoga van a pasear y todas estas señoras pasean gracias al hecho de que haya un grupo que les hace pasear, porque solas no tendrían ganas de caminar. Y yo soy el contraejemplo de eso porque gracias a que existe YouTube puedo seguir practicando yoga y renovar mi yoga porque no tengo posibilidad de ir a clases, aparte de las que doy yo, pero me mantengo todo el tiempo con profesoras virtuales y eso también me parece súper bueno. O sea, es una suerte para alguien que tiene como yo la tendencia a tener ya esta necesidad y esa disciplina
poder hacerlo sola. Pero para otras personas, justamente el hecho de que sea solo y con YouTube no les va a servir de nada, necesitan lo grupal. Sí. Eh, yo, por ejemplo, acá, que estoy con un grupo de adultos, justamente muchos se acercan en el grupo porque pueden hablar, vamos a decir, ya a cierta edad hay personas que necesitan estar también con gente de su edad, porque es lindo, les digo que es lindo porque cada uno cuenta su historia y después se ríen de sus propias cosas y comparten, de repente capaz que comparten un té, algunas un café y charlan y se distraen. Y es una vez a la semana que vienen. Pero ahí ellas, en vez de quedarse en su casa aburridas, prefieren ir ahí y se juntan y charlamos y se hacen algunas actividades, inclusive a veces las hago bailar, así como, pero no porque yo sepa bailar, yo les hago hacer lo que hago yo, por ejemplo. Y bueno, y muchas se enganchan por ahí, porque les gusta, porque yo es como que les voy contando toda una historia, no solamente las hago bailar, les cuento una historia, qué sé yo, y de repente, claro, ellas mismas no se dan cuenta que están contando con su cabeza, escuchando mi historia, que no están observando los cambios que están haciendo en su propio cuerpo con los movimientos. Es increíble las cosas que uno puede descubrir. Increíble. Pero hay que sociabilizar, como dices tú, Valerie. Yo me siento muy contenta porque yo también tengo la misma edad de ellas, pero a mí me hace feliz verlas a ellas feliz. Las veo que se divierten, las veo que ríen, y yo ya me voy ese día chochi feliz, porque digo, logré que se vayan contentas, que se vayan bien. María Y eso es Elena, un... ¿esto lo estás haciendo en Alemania? Sí. Wow, qué bien, porque hacer felices a señoras alemanas debe ser más No, difícil. no son alemanas, este es un grupo de gente española, son todas Ah, España. ok. Ah, entonces es Ah, más fácil. ahora sí, Te Y ahora tienen, saco, sí. y ya te tienen, estaba admirando demasiado. no, 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 y tienen muy buena onda, me encanta. Y me Sí, contagio bueno, mucho si de los son españoles. hispanohablantes o españolas, claro. Si son alemanas, diría, qué difícil, qué Sí, coraje. no, no, ellas, las alemanas, por ejemplo, he ido a un grupo que me Mm, invitaron de alemanas, pero ellas son más, es como, sí, más claro, estructuradas también, hacen cosas también, pero es sí. otro ritmo, es otro ritmo. Las españolas a veces hay descontrol entre ellas, son muy divertidas. Claro, por eso también está la parte cultural, ¿no? O sea, más allá de los alemanes y españoles, la parte cultural influye un montón. Acá, como ya lo dije en otros encuentros, yo estoy en un pueblito donde la gente del pueblo ni loca haría actividad física. Están todo el tiempo haciendo actividad física en su huerta, todas las mujeres tienen huerta y todos los hombres están trabajando en los campos de otra cosa. Entonces, si después le decís, Claro, no hay nadie en los senderos, hay un montón de senderos, es muy lindo para caminar por acá, pero a nadie se le ocurre ir a caminar, porque cuando tienen un momento después de trabajar, lo único que hacen es sentarse y descansar. No quieren de ninguna manera hacer más actividad que la que ya hacen. Y por supuesto que están todos con muchos dolores porque esas actividades repetitivas también se no tildó, son fáciles de llevar con el cuerpo, y eso lo digo también en mi experiencia, o sea, se trabajar en tildó, la huerta Valerín. es durísimo, es realmente duro, no es algo que uno pueda hacer y decir, lo hago y salgo perfecta. Y como atiendo a gente, los extranjeros que están aquí, que como yo no vienen de trabajar en la huerta toda la vida, además ni siquiera sabemos hacerlo bien, todo el mundo está con dolores de hacer movimientos repetitivos, de estar agachado de una manera, en fin, es súper difícil. Sí. Acá hay Me muchas había huertas, tildado. pero también hay mucha gente que practica el senderismo. Mucho. En España todo el mundo practica senderismo, va, sube montañas, baja, este, y también va mucho al bar. Eso también es una práctica muy recurrente acá, ir al Y creo bar. que es el país donde más bares hay, es España por habitante. Exactamente, sí. Claro, en Suiza se practica mucho el senderismo, pero un poco menos el bar.
O sea, son como grupos diferentes. Los del bar no hacen el senderismo y los del senderismo van menos al bar. Pero igual, la Con la mayoría pastora. de los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos tienen sus profesores de yoga. O sea que en los pueblos chicos, si vos querés apuntarte a una clase de yoga, el ayuntamiento te la provee gratuitamente. Qué Eso bueno. es muy, sí, eso es muy común acá. Por lo ¿A menos dónde? En la ¿A comunidad de dónde? Valencia. No Ah, debe ser en cualquier lado eso. sí, Mm. y ahora sí, que inclusive vienen estos días, se corren maratones una vez al año en el pueblo, se cortan las calles del pueblo y se corren maratones de todas las edades. Digamos, hay cierto impulso de cualquier disciplina. Bueno, yo que practico, que hago yoga y hago aikido, lugares de aikido hay a patadas, dojos de aikido hay un montón. En una sola ciudad, ¿eh? Después tenés en toda Europa, tenés una cantidad de gente extraordinaria, es bastante explosiva como se ha desparramado. Y en otras artes marciales igual, ¿eh? Mm. Em, sí, es cierto que a lo mejor yo noto que el español no es tan disciplinado. les cuesta. Sí, eso sí lo noto. Les cuesta mantener un compromiso con una disciplina. Eso sí. Yo creo que en eso los argentinos, mira, somos más disciplinados. Sí, es verdad, les cuesta Eh, mucho eso. Yo sí. lo noto acá. No sé, ahí en Alemania a lo mejor tenés mejor suerte, María Elena, porque los alemanes, viste, son más enfocados. Los alemanes sí, que son constantes. Yo, por ejemplo, a veces, no sé, me fascina. Por ejemplo, hay muchas escuelas de remo y vos ves que sale gente grande, pero gente que a lo mejor está capaz que y van y salen a remar, hacen deporte, gente corriendo siempre, jóvenes. O sea, deporte hacen y son constantes en pleno invierno y capaz que si están, hubo nieve, vos los ves que salen a correr igual. ¿Entendés? Claro, bueno, pero son países también donde el clima influye, ¿no? Sí, Entonces necesitan mucha exposición física, ¿no? sí, sí. Me Ahora con imagino, los días lindos, vos no sabés cómo salen. Repleto, todo haciendo me deporte. imagino a Valerí riéndose por dentro diciendo a un argentino cómo les cuesta hacer de por otro país. La relatividad de las posiciones, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, esto es lo interesante de haber estado, en mi caso, en diferentes países. Yo enseñé en Alemania y era interesante porque trabajaba en una escuela de shiatsu donde el programa total era 3 años. Y si pagabas como de antes tus 3 años completos, pagabas toda la formación, te hacían un descuento. Y casi todo el grupo pagaba antes. O sea, primero hay que tener la plata, pero segundo hay que saber que realmente los 3 próximos años vas a tener como este ritmo y vas a seguir. Y esto en Argentina es como impensable. Y también enseñé Yajara en Alemania y las partes teóricas a los alumnos les encantaban, como que reflexionaban, etcétera. Y después fui a Venezuela a enseñar lo mismo y en la parte teórica se durmieron todos, roncando así a boca abierta. Y después me dijeron, ¿podemos no hacer esto que es tan aburrido? Mirá vos, otros necesitaban más acción, ¿no? Y menos Sí, Claro, teoría. les gustaba la parte donde hacemos algo, pero estar sentado a reflexionar sobre lo que hicimos o lo que vamos a hacer les parecía de lo más aburrido. En fin, así es. Bueno, pero los alemanes tenían un problemita que era si uno les decía, por ejemplo, que la clase termina a las 12 y 5 terminábamos, estaban furiosos.
nos dijiste a las 12, y bueno, son las 12:05. No, pero dijiste a las 12. Sí, sí, son las 12:05, cinco minutos. Justamente, esto es el problema, los 5 minutos. Digo, ay, Dios. Es así, ¿eh? Es así. Sí, sí. Los horarios, yo como argentina, ¿te imaginas? Sí, los horarios, sí, no son terribles con vos decís una cosa y tiene que, viste esa hora y tiene que ser esa hora. Sí, hay poco. Bueno, a los alemanes justamente lo que sería interesante proponerlos como ejercicios serían ejercicios donde hay más espontaneidad, más juego, más interacción, etcétera. Y a poblaciones donde la gente ya tiende naturalmente a la interacción y al juego, algo un poquito más estructurado para que trabaje su estructura. O sea, eso Sí, del yin y del yang lo podemos ver en todos los ámbitos todo el tiempo, creo. Y siempre tratar de ver cómo equilibrar, además de cómo equilibrarnos a nosotros. sí, sí, sí. Bueno, gente hermosa, estoy segura que ese tema da para mucho más y que la próxima seguro que sigamos con un tema relacionado, similar. Muchas gracias por haber estado. Gracias Ah, a vos, Valeria. Gracias a todos, porque la verdad que a mí me encanta poder compartir todas esas cosas y escuchar las experiencias de otros. Todo es muy enriquecedor, me encanta. Así que muchas gracias a todos. qué bueno. Y tenemos hoy España, Alemania, Nueva Zelanda, Argentina y Portugal. Muy bien. Bien. ¡Que viva el mundo! ¡Que viva el mundo! Que Ahí viva el está. mundo. Bueno, abrazos a todos. Abrazo, Gracias. gracias. Chao, Muchas gracias. Vení por Besos. acá, chao. está. ¿Eh? Chao. Chao, Besito. chao.